que cumple 150 años, el Capital de Karl Marx. En esta mesa contamos con presentadores de muy alto nivel, el doctor Gustavo Pereira, el doctor Stefan Gandler y la doctora Miriam Madureira. Empezaremos con la presentación del doctor Gustavo Pereira, quien es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia. Es profesor titular y director del Departamento de Filosofía de la Práctica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en Uruguay. Ha fundado y es corresponsable del Grupo Interdisciplinario de Investigación, Ética, Justicia y Economía de la misma universidad. Sus principales líneas de investigación son las teorías de justicia y la teoría de la democracia, y sobre estos temas ha ejecutado numerosos proyectos de investigación y publicado artículos en revistas tales como Isegoría, Dianoia, Ratio Iuris, Critical Horizons y Thesis 11. Es autor de los libros Medios, Capacidades y Justicia Distributiva, publicado por la UNAM en 2004, Condenados a la Desigualdad Extrema, del Centro Lombardo Toledano en 2007, Las Voces de la Igualdad, en Proteus 2010, y Elements of a Critical Theory of Justice, publicado por Palgrave Macmillan en 2013, y editor junto con Adela Cortina del texto Pobreza y Libertad, publicado por Tecnos en 2009. En esta ocasión, el doctor Pereira nos presenta la ponencia Alienación y Fetichización, Marx como clave reconstructiva del concepto de patologías sociales. Muchas gracias. Bien, gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación que me fue formulada por... El sonido está normal, Jorge. ¿Está bien? Que estás bajo, está bajo. Sí. Decía que quiero agradecer la invitación que me fue formulada por los colegas, en particular la invitación que me hizo llegar Miriam, y también quiero agradecer a quienes han tomado parte en la organización de este evento, que ha funcionado maravillosamente bien, además de Miriam, Enrique, Paulina y Felipe. Mi tema, como recién se indicaba, tiene como objeto el tomar a Marx como una clave reconstructiva de un concepto que Marx no presenta, ¿sí? Que es el concepto de patologías sociales. Entonces mi intención va a ser tratar de apropiarnos de la herencia que Marx nos ha legado y de proyectarla para tratar de explicar algo que al menos podríamos decir tiene una influencia, en la que Marx tiene una influencia indirecta. Y quisiera comenzar refiriendo al libro de John Elster. Es el libro que tiene por título Introducción a Karl Marx, que es una versión abreviada o comprimida del enorme Making Sense of Marx. En ese pequeño libro hay un capítulo final que es bastante provocador y que tiene por título, está titulado ¿Qué vive y qué está muerto en Marx? Entonces, en este capítulo, Elster lo que hace es evaluar lo mejor de la herencia de Marx y también evalúa aquello que difícilmente puede llegar a sobrevivir a las exigencias y requerimientos que han colocado tanto el paso de la historia como el desarrollo de las sociedades capitalistas a la teoría marxista. Entonces, independientemente de la respuesta que brinda Elster, yo lo que quiero rescatar es ese espíritu de reapropiarnos de la mejor herencia de un pensador clásico, es decir, de un filósofo, en tanto pensador clásico, que ha marcado un hito en la historia del pensamiento y que lo entendemos como un clásico, no solamente porque esté en un anaquel, sino porque su obra sigue tan viva que continúa dialogando con nosotros. Es decir, podemos seguir una especie de fusión de horizontes, dialogando con lo que Marx nos ha legado. Entonces, yo voy a tratar de responder a esa pregunta de Elster diciendo que algo que sigue vivo del pensamiento de Marx, o que puede seguir dialogando con nosotros, es la posibilidad de entenderlo como un antecedente de las patologías sociales, pero muy especialmente como una clave reconstructiva de dicho concepto. La razón para esto podríamos decir que se debe a una contribución no intencional de Marx, ya que, como es obvio, él no presenta ese concepto, ¿sí? El concepto de patologías sociales, sino que su tarea principal consiste en explicar los rasgos y la dinámica reproductiva del modo de producción capitalista.
Pero como las patologías sociales son un fenómeno inherente a los procesos de racionalización social que tienen como principal motor a la economía capitalista, puede decirse que Marx, al presentar los rasgos del modo de producción capitalista, está en presencia de la lógica que generan las patologías sociales y, por lo tanto, algunos de los conceptos que él introduce para explicar la dinámica de la sociedad capitalista permite dar cuenta de los rasgos que pautan cómo operan las patologías sociales. Por esto es que creo que es posible hablar del pensamiento de Marx, y ahora vamos a ver en qué aspecto particular, no solamente como un antecedente de las patologías sociales, sino también como una clase de un tipo de clave reconstructiva para dar cuenta de este tipo de fenómenos. Bien, los rasgos que voy a presentar, o hay 5 rasgos que voy a introducir como parte de esta contribución indirecta de Marx. El primero de ellos es la atribución de una realidad independiente de los objetos creados por los hombres. Esto está presente en el fetichismo de la mercancía. La idea de enmascaramiento, ¿sí?, como un rasgo estructural de las patologías sociales, que también está presente en el fetichismo de la mercancía. Y la transformación de medios en fines y viceversa, que proviene del concepto de alienación, de la idea de alienación presente en el Marx juvenil, pero que también la podemos percibir en los procesos de fetichización. El cuarto rasgo sería la dialéctica de expansión y negación de la libertad, que está presente en la idea de explotación. Y el quinto sería la explicación sociológica del fenómeno, ¿sí?, de las patologías sociales, o de los fenómenos a explicar, esto sería un rasgo más bien metodológico, y no su mera explicitación fenomenológica. Pero bueno, previo a considerar estos rasgos, vamos a tener que decir algo, al menos en términos generales, de en qué consisten las patologías sociales de las que estoy hablando. Bien, entonces, para hacer una presentación muy general de este tipo de fenómenos, puede decirse que las patologías sociales son un tipo de procesos sociales caracterizados por ser anónimos, debido a que no pueden ser imputados a un agente específico, sino que son parte de la lógica de la reproducción de las sociedades contemporáneas. Estos procesos tienen como rasgo distintivo la imposición de un tipo de racionalidad práctica en contextos sociales regulados por otro tipo de racionalidad práctica. Las patologías sociales históricamente han estado asociadas a los procesos de racionalización social y a los efectos negativos que la institucionalización de la racionalidad de medios afines, que es inherente a estos procesos, tiene sobre los individuos y las relaciones interpersonales. Entonces, por ejemplo, cuando esta racionalidad de medios afines impone su lógica en el contexto práctico regulado por la racionalidad ética, ¿sí?, que tiene por objeto la vida buena, genera, por ejemplo, casos de consumismo o de instrumentalización de las relaciones íntimas. El antecedente más importante y el que más ha influido en las formulaciones de la primera generación de la teoría crítica y en particular en el marxismo occidental a través de Lukács es el de Weber y su idea de jaula de hierro, ¿no?, que seguramente ustedes ya lo saben, pero que consiste en que esas libertades que son ganadas en el proceso de modernización se convierten progresivamente, esto es a medida que las sociedades incrementan su complejidad, en coacciones disciplinarias transmitidas a partir de la burocratización y juridificación de la sociedad. Este diagnóstico de Weber provocó o tuvo una significativa influencia en el marxismo occidental, como decía, y su recepción es especialmente relevante en Lukács, quien toma de él el entender a la racionalización como un proceso de creciente institucionalización de la acción racional con arreglo a fines, pero la contribución de Lukács consiste, lo particular de su contribución, consiste en presentar en forma enfática el efecto destructivo que tiene el dominio de esta racionalidad, o que este tipo de racionalidad le impone a la vida de los sujetos y que se manifiesta en el deterioro de las relaciones interpersonales y en el menoscabo de la subjetividad de los individuos. Lukács realiza con esto un aporte sustantivo a la conceptualización de las patologías sociales debido a que presenta la articulación
entre lo que podría denominarse como la dimensión objetiva de este tipo de fenómenos, manifiesta en el dominio de la forma mercancía en todas las relaciones sociales, con la dimensión subjetiva, manifiesta en la penetración de la mercantilización en todas las dimensiones vitales de la sociedad. Entonces, la creciente racionalización que se da en las sociedades capitalistas significa para Lukács la imposición en todos los espacios sociales del cálculo y la mecanización, que conducen progresivamente a la obliteración o eliminación de propiedades cualitativas en favor de lo cuantificable, a la vez que se introduce una creciente insensibilidad y ceguera a la diferencia. Este diagnóstico ha sido altamente influyente y puede extenderse, en algunos casos con importantes variaciones, a las diferentes generaciones de la teoría crítica. En el caso de Habermas y su tesis de la colonización del mundo y la vida, la conexión es bastante simple o no muy compleja, mientras que en el caso de Honneth lo que podríamos tener es una discontinuidad con esa herencia de Lukács. Pero bien, de acuerdo con lo anterior, lo que podemos sostener es que en términos generales las patologías sociales son procesos sociales, es decir, no son estados, son procesos sociales que se autonomizan y que tienen efectos negativos en el ejercicio de la vida práctica de los individuos, comprometiendo la realización de su libertad. Sin embargo, esta formulación, a mi entender, es parcial, limitada o no completa, ya que uno de los rasgos que podría perfectamente agregarse a estas dinámicas sociales es su carácter enmascarador, ¿sí? Su carácter enmascarador de su propia dinámica. La burocratización, por ejemplo, que ha sido relevada por Habermas, por ejemplo, ¿no?, es vista y justificada como un requerimiento administrativo de las sociedades complejas. Y esto oculta el carácter reductor de la diversidad que trae consigo, así como la imposición de la cuantificación y el menoscabo de relaciones interpersonales de solidaridad. Por lo tanto, las patologías sociales tienen como un rasgo inherente, como algo inherente a ellas, el enmascarar los procesos a través de los que se manifiestan. Y esto se da a través, por ejemplo, de justificaciones engañosas que bloquean la explicación de los fenómenos sociales o los parcializan o unilateralizan, generando la aceptación por parte de los afectados o inhibiendo los procesos de cuestionamiento o crítica. Este rasgo, sostengo que quien mejor lo ha presentado es Marx, a través de su concepto de fetichismo de la mercancía, o los distintos fetichismos, podríamos decir. Si bien, como ya se indicó, Marx no tematiza las patologías sociales, tal como las entendemos en la actualidad y como las he presentado en esta forma hiperresumida, con el fetichismo de la mercancía está refiriendo también a un proceso social anónimo que tiene por consecuencia el enmascaramiento de las relaciones sociales que subyacen al mismo. En este proceso sucede que cuando un objeto que tiene valor de uso se transforma en mercancía, adquiere una serie de propiedades de carácter místico y metafísico, ¿no?, en palabras de Marx esto, que las convierten en entidades independientes de los hombres, y ello tiene como efecto el ocultar el carácter social del trabajo, esto es, las relaciones de producción que están detrás de las mercancías, como si el rasgo de mercancía fuese un atributo natural de los objetos de los que se trate. Este enmascaramiento es un rasgo que quiero presentar como parte de la herencia de Marx a la conceptualización de las patologías sociales. Y eso puede verse como recién indiqué en el caso del burocratismo, donde las reglas y regulaciones cobran una realidad independiente de los individuos que las han formulado y a quien se supone que sirven, para pasar a ser el fin mismo de la administración. Esto puede constatarse especialmente en algunas políticas sociales cuya administración se convierte en burocratización y en lugar de ser funcionales a los fines de la justicia, se autonomizan, distorsionan el sentido de las instituciones que realizan la justicia y afectan negativamente la aplicación. Hay un trabajo de Mercedes González de la Rocha, hay varios trabajos de Mercedes González de la Rocha, que ha realizado una evaluación externa de Progresa aquí en México, en los que ella destaca en diferentes momentos, con diferentes intensidades, cómo esa política social en particular adquirió o ha ido adquiriendo fuertes rasgos de burocratización.
De este rasgo, ¿sí?, del enmascaramiento presente en el fetichismo de la mercancía, otro que también quiero señalar como parte de la herencia de Marx es la transformación de algo que tiene la función de ser un medio para nuestra vida en un fin, ¿sí? La transformación de un medio en un fin y viceversa, ¿sí? Y esto se da a partir de otorgarle una vida independiente a aquello que es producto de nosotros, ¿sí?, aquello que es nuestra obra. Esto Marx lo indica en sus escritos juveniles, esto está presente en el primer manuscrito y también está en los cuadernos de París, en particular en sus comentarios sobre Mill, y es una formidable anticipación de las consecuencias inherentes al desarrollo de las sociedades capitalistas complejas. Por supuesto que el lugar donde se encuentra mejor desarrollado es en el capital, ya que el misticismo del que habla en el fetichismo de la mercancía no solamente consiste en que un objeto que es creado por nosotros cobra vida, se independiza y se relaciona con otros objetos y con nosotros mismos a partir de su lógica, sino también que esto supone que se invierta la relación entre medios y fines asociados a nuestra reproducción vital. Probablemente uno de los ejemplos contemporáneos más significativos de esto es el consumismo, ¿sí?, es decir, el consumismo entendido como patología social, en el que este rasgo que estoy proponiendo se manifiesta con particular claridad o especial claridad. En los casos de consumismo, los objetos de consumo, que son medios para llevar adelante nuestros planes vitales y alcanzar o nuestra felicidad o nuestra autorrealización, son sistemáticamente transformados en portadores de dicha felicidad, convirtiéndose en los fines mismos de nuestra reproducción vital. Esta inversión de los medios en fines que se observa en el consumismo tiene su contraparte en la inversión de fines en medios, a través de la justificación de la instrumentalización de personas, que son fines en sí, para alcanzar los fines que se imponen desde, por ejemplo, la administración burocrática, que en un principio eran meros medios para lograr el bienestar de los afectados. En todos estos casos, lo que está presente es que algo que es producto de los hombres y se encuentra a su servicio, se independiza y se convierte en el fin de sus actividades. Entonces, a partir especialmente del fetichismo de la mercancía y de lo también afirmado en el primer manuscrito y en los comentarios sobre Mill, creo que puedo afirmar, o se puede afirmar, que Marx identifica por primera vez tres características básicas de las denominadas patologías sociales. La primera de ellas es el rol enmascarador, que oculta los procesos y las relaciones que están detrás del fenómeno caracterizado como patológico. En segundo lugar, tenemos el efecto que generan en los individuos las patologías sociales y que llevan a otorgarle a objetos y conceptos un estatus ontológico independiente de los hombres, que son sus creadores y a quienes están a su servicio. Y en tercer lugar estaría este rol transvalorador que tienen estos objetos y conceptos, porque además de tener una realidad independiente, se convierten en nuestros amos, pasando a ser los verdaderos fines de nuestra vida buena, de la administración del Estado o de la realidad que se pretende explicar. Si además tomamos el pensamiento de Marx en forma un poco más comprensiva, y quiero decir, si abrimos el lente y nos retiramos un poco del capital y lo vemos en términos un poco más comprensivos, hay dos rasgos más que quiero agregar, que me parece que Marx hereda a la conceptualización de las patologías sociales. El cuarto es el de, sería un rasgo metodológico, es el de intentar brindar una explicación de las causas que las generan, ¿sí? Y esto parece como bastante llamativo, pero en algunos intentos recientes de conceptualizar a las patologías sociales se apela casi exclusivamente a una fenomenología que, si bien describe con precisión el fenómeno, no es capaz de identificar procesos causales y por ello tampoco puede formular con claridad cómo superar estos fenómenos. Creo que el caso de Honneth es probablemente el más notorio en este tipo de dificultades de conceptualización. Y el quinto rasgo es que a Marx le debemos la formulación probablemente más sólida y consistente de lo que puede denominarse como la dialéctica de la expansión de la libertad y su negación, propia de los procesos de modernización social,
y que está especialmente manifiesto en ese garantizar libertades individuales que se realiza en el capitalismo y su negación a través, por ejemplo, de los procesos de explotación. Entonces, de acuerdo con esto, es que el concepto de patologías sociales no solamente se beneficia de la herencia que Marx lega, sino también tenemos que estos 5 rasgos que he presentado se convierten o pueden convertirse en un criterio que permita discriminar entre las diferentes posibles conceptualizaciones en la medida en que se presentan como irrebasables para cualquier intento de explicar este tipo de fenómenos. La ausencia de alguno de estos rasgos nos dejaría ante una explicación empobrecida. Si, por ejemplo, falta el carácter enmascarador, ¿sí?, de las patologías sociales, su inversión de la relación medio-fines o la explicación causal, estaríamos en presencia de un acercamiento parcial, defectuoso o incompleto de este tipo de fenómenos, ¿sí? Por esto es que considero que la herencia que Marx nos lega, además de brindarnos estos rasgos que nos permiten caracterizar a las patologías sociales, nos deja con una clave reconstructiva para la explicación de este tipo de fenómenos. Gracias. Muchas gracias al doctor Gustavo Pereira por esta interesante presentación y pues continuamos ahora con la ponencia del doctor Stefan Gandler, quien estudió filosofía y ciencias políticas y estudios latinoamericanos en la Universidad Goethe de Frankfurt, donde se tituló con Alfred Schmidt, quien a su vez fue colaborador de Horkheimer, Marcuse y Adorno. Radica en México desde 1993, ha impartido diversas cátedras de filosofía y teoría social en universidades como la UNAM, la Universidad de California Santa Cruz, en Tulane, también en Estados Unidos, y en la Universidad Autónoma de Querétaro, en cuya Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fundó y coordina el proyecto de investigación CONACYT, Teoría Crítica desde las Américas. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado diversos libros, entre otros, Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, publicado por Fondo de Cultura Económica, originalmente en 2007, pero con reediciones en 2008 y 2015, Fragmentos de Frankfurt, Ensayos sobre la Teoría Crítica, siglo XXI, en 2009 y 2014, El discreto encanto de la modernidad, Ideologías contemporáneas y su crítica, por siglo XXI, y Periferen Marxismus en la editorial Argument de Hamburgo, así como Materialismus und Messianismus en Bielefeld en 2008. Es además autor de 150 artículos y capítulos de libros sobre teoría crítica, recepción de la filosofía alemana en América Latina, marxismo occidental y crítica al eurocentrismo filosófico. Ha sido traducido a diversos idiomas, entre ellos el inglés, el alemán, francés, italiano, checo, turco y portugués. Y en esta ocasión nos presenta la ponencia El capital como desmitificación continua, el doble carácter, fetichismo y otros secretos de la mercancía. Muchas gracias por la presentación. Sí, muchas gracias por la invitación a este evento, por los 150 años de la publicación del primer tomo del Capital de Karl Marx. Justo ahorita estuve haciendo cuenta de los años, me di cuenta que cuando nací apenas habían pasado menos de 100 años que se había publicado. Digamos, es que conforme uno avanza de edad, ve con más cercanía todo. Entonces, porque cuando yo crecí y estuve en la prepa, esa transmisión creía que Marx es casi de la prehistoria. Entonces yo creo que es casi uno sentía que Aristóteles es más cercano al tiempo de hoy que Marx mismo, ¿no? Esa es como la idea que nos vende muchas veces. Entonces me parece bien un poco, digamos, recordar que es una obra bastante actual, obviamente también por el contenido, pero aún en términos de tiempo, no hace tanto, en verdad, que se escribió y publicó. Pero bueno, entonces quería hacer unos comentarios. Es que hay muchas lecturas que se pueden hacer de este libro, como ustedes saben, hay
no sé, el número de decenios, de miles y no más textos sobre el capital. Yo creo que en el fondo se pueden dividir en dos grandes grupos. Una lectura, digamos, positiva, que ve el capital como una descripción acumulativa de la realidad de la sociedad capitalista, de la forma de reproducción capitalista. Es una que hay muchos subvertientes, algunas de ellos son las del marxismo dogmático de la Unión Soviética, etc. Y la otra, digamos, el otro bloque de interpretación sería el que ve la obra como una obra negativa, en el sentido de una destrucción, ¿no? Del conocimiento existente, ¿no? Que en verdad este grupo, digamos, se refiere sobre todo al subtítulo de la obra, que como ustedes saben es crítica a la economía política, no es como aportación adicional para mejorar la economía política o algo así, ¿no? Sino es una crítica, quiere decir una destrucción de las economías políticas, de la ciencia, la economía política existente, y Marx en un prólogo dice, y con esto al mismo tiempo una crítica a la realidad misma, ¿no? Pero una crítica que siempre parte de la percepción teórica y también cotidiana de la realidad capitalista. Entonces yo quería un poco insistir en esta segunda lectura, digamos, la crítica destructiva negativa, no negativa en el sentido hegeliano, no de aquella filosofía que en verdad no aporta nada positivo, sino su digamos, aportación principal es destruir el conocimiento existente, que en la mayor parte que existe es falso. Entonces, no solamente porque es ideologizado, esa sería una, digamos, lectura limitada, sino porque la misma realidad, y a esto voy, y Marx lo dice muy claramente en muchos textos, pero sobre todo en el famoso subcapítulo sobre el fetichismo en el primer tomo, ¿no? La misma realidad, ella misma, ¿no? Provoca esta falsa lectura. En ese sentido, la crítica no solamente es una crítica a los textos, al pensamiento, sino también la realidad, que van juntos. No es una ideología que con cierta libertad crece, o unas formas de pensamientos que tienen cierta independencia. Marx no parte de eso, sino como materialista, por supuesto, digamos, es el objeto de la crítica es la materialidad, pero como materialista, digamos, dialéctico, sabe que no hay acceso directo a esta realidad. Ya no existe, o muy difícilmente, pero lo que sobre todo hay es un acceso a los textos existentes, a la literatura existente, a la teoría existente, y esta se puede criticar, y con esta crítica se critica también la realidad. No es, digamos, esta doble construcción muchas veces creo se olvida y se hace de Marx un pensador más, un pensador, insisto, positivo, que quiere aportar algo positivo. Él no quiere aportar absolutamente nada, creo yo, sino quiere destruir, ¿no? En términos teóricos y también en términos políticos, ¿no? Destruir suena ahorita como medio feo la palabra, es una destrucción necesaria. Como ustedes saben, siempre cuando uno empieza, por ejemplo, siempre me asombra eso en los mecánicos, cuando quieren cambiar una pieza del motor, lo más difícil siempre es quitar la vieja pieza. No está oxidada, está atorada. Poner la nueva pieza es facilísimo. Cualquiera que tiene 2 manos y tiene 2 ojos y sabe leer, escribir un manual puede poner una nueva pieza. Eso es juego de niños. Lo que es difícil es sacar la vieja pieza. Así pasó en los motores, en cualquier máquina que se arregla. Así pasa con la sociedad. El problema es destruir lo existente porque está muy, digamos, fuerte incrustado en nuestra realidad cotidiana, y lo mismo pasa con el pensamiento. El pensamiento también está muy fuertemente presente, pero insisto, no como una construcción que se hizo a propósito, como a lo mejor pasó todo en la Edad Media, sino una construcción que viene de la realidad misma. Y por lo mismo es tan difícil de destruirla, y por lo mismo parece objetiva, veraz, etcétera, ¿no? Como mucha gente se la cree, ¿no? Y justo como viene el falso conocimiento de la falsa realidad misma, esta expresión no es de Marx, es de Adorno, pero es bastante marxista, ¿no? Para Adorno, en la tradición marxista, es la realidad misma que es falsa. Eso es muy importante, a diferencia de muchas otras interpretaciones, no es injusta, no es el punto, no es moralmente cuestionable, tampoco es el punto, no muchos lectores de Marx dicen esto, sino es falso, ¿no? Tal como es falso decir 2 más 2 es 5, así también es falso el capitalismo, es falso, digamos, objetivamente falso, ¿no? Así de esto parte Marx, y muy en la tradición hegeliana, ¿no? Para Hegel también lo peor que hay es opinar
y este retoma Marx. Marx no opina, ¿no? Si Marx demuestra como una objetividad falsa emana en una teoría falsa, falso en muchos sentidos, pero el sentido principal es obviamente que tenemos una industria, una productividad, un desarrollo de las fuerzas productivas a un tal grado, algo que en la época de Marx todavía no pasa, pero ya es visible que pronto pasará, tan altamente desarrollado que sería facilísimo dar de comer, vestimenta, morada, atención médica, educación, etcétera, 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 a todos los habitantes del planeta, a todos, sin excepción, y no se hace. Entonces, en ese sentido es falso, como también es falso un motor que en vez de usar la gasolina hecha a la calle, ¿no? Nadie diría que este motor es moralmente problemático, ¿no? No es un problema moral, es falsamente construido, y así es falsamente construida la sociedad capitalista, porque la comida, igual que en el motor que menciona, en vez de que entre a las bocas de las personas hambrientas, se echa al mar, se entierra, se quema, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, la mitad de la comida que se produce a nivel global no entra nunca en ninguna boca humana, sino se destruye. Entonces, ese es un problema de falsedad. No necesitamos ninguna moral para eso, ninguna crítica, digamos, exterior, sino simplemente es objetivamente falso. De esto hay para Marx y, insisto, para Hegel el argumento sería epistemológicamente parecido. No hay ni siquiera discusión. En ese sentido, de lo que se trata es destruir esa sociedad falsa. Lo difícil es destruirla, insisto, porque emana una conciencia falsa de ella, y ahí Marx tiene una idea muy parecida a Freud en el fondo, y también a Nietzsche, en la que es de Sartre, ¿no? La teoría crítica insiste en esta paralela, porque diría que la sociedad moderna burguesa, que se autoconsidera la más racional de la historia humana, es la más irracional de la historia humana, ¿no? Esa es, digamos, una de las ideas principales de Marx. No estamos atrasados, como trabajaba más en el proceso de racionalización o algo así, sino estamos en un proceso de continua desracionalización. Entramos en una fase cada vez más irracional, que claro que coincide con lo que después la teoría crítica llama, la idea la tiene Marx ya, razón instrumental. Por supuesto, a un nivel muy operativo, muy básico, muy técnico, pero técnico en el sentido más simple de la interpretación de la palabra, hay una cierta racionalidad, una capacidad de contar 2 más 2 es 4, etcétera, para juntar las ganancias y sumarlas. A este nivel muy, muy, muy simplón hay una racionalidad, pero en cualquier otro nivel estamos en la peor irracionalidad de toda la historia humana. No, Marx insiste esto en el capítulo del fetichismo, diría un esclavo igual que un libre de la... Bueno, alguien que produce colectivamente con medios que están en manos de todos en las sociedades problemáticamente llamadas primitivas, saben los dos perfectamente cuál es su situación económica. Uno es libre, el otro es explotado, pero los dos la entienden. Aún alguien de la Edad Media que está enrollado con discursos católicos, etcétera, de todos modos sabe que si no paga el diezmo simplemente le queman la casa, y él paga el diezmo no porque Dios se lo pide, sino porque no quiere morir, ¿no? Y sabe que en la relación de explotación, aún el campesino más creyente de la Edad Media tiene en el fondo una conciencia económica superior, infinitamente superior a la nuestra. Entonces eso es muy importante entenderlo, puesto Marx incluso se burla del concepto de Edad Media. El Capital dice una vez la Edad Media, la obscura Edad Media, burlándose, ¿no?, de esta visión despectiva, como si fuéramos nosotros más lúcidos. No, y el argumento central, en parte lo escuchamos ahorita de Marx, sería decir hay varios misticismos, ¿no?, en esa sociedad que se cree tan superior, tan, digamos, habiendo superado los misticismos anteriores. Es una sociedad llena de misticismos, pero insisto, que nadie inventa. Nadie los mete los libros a propósito, sino la misma realidad, ella misma provoca este mismo misticismo. En ese sentido, en un momento también dice, la mercancía es algo físico-metafísico, ¿no? Entonces, por supuesto, una realidad física, pero coincide perfectamente con una mistificación de ella misma. Esa es la razón por que la ciencia positiva no puede con ello.
puesto a entender a Marx, como lo hacen aparte de sus lectoras, como una ciencia positiva más, pero un poco mejor, un poco más crítica, llega automáticamente a sus límites porque no puede, digamos, ver detrás, digamos, de la primera capa, digamos, objetividad, ¿no? Un marxismo positivista necesariamente termina siendo una ideología procapitalista. La mayoría de los marxistas son procapitalistas, no son socialdemócratas, etcétera, que leen Marx como un pensador un poco más listo que otros, pero no como un destructor, ¿no? Si se lee positivamente, uno termina necesariamente en la lectura y política reformista y procapitalista, puesto quería un poco insistir en la lectura crítica y destructiva, que creo que es la única que rescata el Marx anticapitalista, el Marx revolucionario, si quieren. Entonces, él diría, estos misticismos vienen de muchos aspectos, y si ven el índice del capital, bueno, así por lo menos hay un libro muy bueno sobre esto de Helmut Brendel en Frankfurt que analiza el capital a partir de su estructura, su desarrollo. Lamentablemente este libro nunca fue traducido al español. Ahí donde Brendel, y en esta línea de interpretación quiero argumentar, y él mismo lo retoma en parte de interpretaciones de Marcuse, Horkheimer, Adorno, Benjamin, etc., y Lukács, por supuesto, en su fase crítica. En Marx, si analizan el índice, el capital no es una construcción positiva de un conocimiento, sino es un avance de desmistificaciones, ¿no? Primero desmistifica el concepto de mercancía, desmistifica el concepto de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y muy al final del tercer tomo ya ven cuestiones complicadísimas como el imperialismo, etcétera. Pero son paso por paso intentos de desmistificación, de destrucción de falsas ideas existentes, y siempre viendo de dónde viene materialmente hablando esta falsa idea, ¿no? Y algunos de esos quería mencionar rápidamente. Obviamente unos centrales ya se mencionó, pero lo quiero también desde mi perspectiva mencionar: el doble carácter, ¿no? El doble carácter de todo. Por supuesto el central, el original, digamos, el básico es de la mercancía, pero lo que siempre se reclama a los católicos que tengan su doble moral, y lo que se reclama a muchos otros regímenes anteriores que dicen una cosa y hacen otra, esto justo es materialmente presente en el capitalismo, ¿no? El capitalismo es, digamos, en su presencia material objetiva, es doble. En ese sentido, miente todo el tiempo, digamos, sin mentir, digamos, miente diciendo la realidad, está mintiendo. Insisto, puesto en la ciencia positiva no llega al problema, porque ese doble carácter no está algo que surge en la cabeza de un cura mentiroso de que quiere manipular, un obispo, un fundador de una religión, sino la realidad misma, ella es contradictoria, es doble, ¿no? Y claro, la presencia doble más fuerte es la de la mercancía, y entre ellas la más importante de todos, que somos nosotros, ¿no? Eso es, en lo personal me tomo años a aceptar eso psicológicamente, pero la mercancía del capitalismo somos los humanos. No las mercancías que encuentran en las tiendas, no las mercancías que pueden vender por Amazon o algo así. La mercancía principal, y en esto no nos distinguimos la época de la esclavitud, somos nosotros mismos. La mercancía principal es la fuerza de trabajo, ¿no? Y esa es la mercancía. Todos esos son derivados secundarios, en verdad. La más importante y la que en verdad interesa a los capitalistas, porque es la única que produce plusvalía, es la fuerza de trabajo, y esta es por definición doble. No por muchas razones, pero la principal es que somos privados y públicos a la vez, para decirlo así. No hay un carácter, digamos, social por un lado y un carácter privado particular por otro lado, ¿no? Que luego en términos económicos se expresa como valor, que es la parte social o abstracta. General Marx dice medio en broma, medio en serio, es el alma de las mercancías. Y claro, la mercancía es el ser humano, o la fuerza del trabajo, es la parte abstracta, es el alma, el valor, etc. Y por otro lado, la parte concreta, física, cotidiana, particular, que en cada caso es diferente, no es nuestro cuerpo, ¿no? Dirían los católicos, o los económicos lo llaman valor de uso. El valor de uso es la concreción que nunca se repite. No hay dos valores de uso en la historia humana que se repitan. Eso es imposible. Cada valor de uso es, aunque sea ligeramente diferente de otro, como cada persona es diferente de la otra, aunque seamos gemelos, nunca hay una identidad absoluta. Esto no existe. Entonces hay esta total particularidad por un lado, y al mismo tiempo la total generalización por el otro lado. Nunca en la historia humana
humana había tanta generalización, ¿no? Una idea, y Marx insiste en esto, la Revolución Francesa prepara el camino para el capitalismo con el concepto del hombre abstracto, expresado en los derechos humanos, ¿no? La Declaración de los Derechos Universales del hombre. Ahí está, digamos, si hubiera tiempo hablaría de eso porque es hombre, no ser humano, pero bueno. Entonces, esto por un lado, y por otro lado lo particular. Esta contradicción está en absolutamente todo, y es una contradicción que es prácticamente inentendible, ¿no? Y nos confundimos. Hay debates interesantísimos que expresan, por ejemplo, en los movimientos emancipatorios, hay el debate que es más importante luchar por la libertad igualitaria o más importante insistir en la diferencia, un debate típico en, no sé, en muchos feminismos, en el antirracismo, etc. Este debate viene de ahí, de esta contradicción objetiva que somos las dos cosas a la vez, y puesto siempre se le gran pregunta cómo hay que defenderse. Obviamente ninguna de las dos posturas, de esto estoy convencido, es la correcta. El chiste es entender esta contradicción, y claro, como esto no se entiende, Marx diría, expuesto ahí surgen todos los siguientes misticismos, ¿no? Que surgen todo de esta extraña contradicción, y por esto sería tan importante, digamos, entrar ahí, y por esto, digamos, una de estas interpretaciones positivas del marxismo es la religiosa, no digamos la de la teología de la liberación, etcétera, que es diferente al positivismo tal cual, pero en el fondo se parecen extrañamente. Uno podría pensar que teología y positivismo es peleados, pero dentro del marxismo se van muy bien juntos, a pesar de algunos detalles que retoma Benjamin, pero ese es otro tema, pero van muy bien juntos porque también la teología católica defiende este doble carácter y no lo critica, ¿no? Alma y cuerpo. Marx incluso dice, si no hubiéramos sido preparados ideológicamente por el cristianismo en los últimos 2000 años para aceptar que somos dos presencias a la vez, alma y cuerpo, nadie hubiera aceptado nunca el capitalismo a nivel cotidiano, ¿no? Es algo que autores como Dussel, que son, digamos, a nivel personal me cae bien Dussel, pero no entiende esta parte, ¿no? Que ahí, digamos, el capitalismo y el cristianismo van juntos, son una unidad ideológica, a pesar de algunos detallitos donde no se, digamos, no van, digamos, tan juntos, pero en general los dos defienden esto. Entonces el chiste sería dialécticamente romper este dualismo, ¿no? Entre el hombre concreto y el hombre abstracto, o el ser humano concreto, para ser más exacto, el ser humano abstracto. El chiste sería romper esto y, claro, entender que las dos construcciones son falsas. No, por supuesto, no existe el hombre abstracto, es una ideología burguesa que es totalmente falsa, no coincide en lo más mínimo con la realidad, pero tampoco es cierta la ideología burguesa del individualismo, que todos somos diferentes. No, las dos ideologías son en el fondo típicos del capitalismo. El capitalismo tiene una extraña contradicción ahí. Por un lado insiste que todos somos iguales y cada hora de trabajo vale lo mismo, y al mismo tiempo insiste en el individualismo. Y en vez de perdernos en los debates, como pasa a mucha gente de izquierda, cuál de las posturas burguesas criticamos y cuál defendemos, debemos ver que es una unidad. En el fondo es lo mismo, aunque ahorita ya se me está acabando el tiempo, no voy a poder explicar en detalle por qué, pero en el fondo es la misma construcción, la que al dividirnos en un segundo paso nos aísla en la parte abstracta, en la parte concreta, que a su vez tiene que ver un problema que uno de los primeros que detecta es Epicuro, y Marx lo retoma mucho, ¿no? Es la división también otra vez entre cuerpo y alma, ¿no? Epicuro ya ve este problema, dicho en otras palabras, entre goce momentáneo y felicidad eterna, ¿no? Es otro de los puntos que el materialismo ya en Grecia critica, ¿no? Insiste en Epicuro y otros, ¿no? Y Marx retoma esta idea. Marx diría, por supuesto tiene razón Epicuro, que el goce inmediato y la felicidad eterna no tienen ninguna distinción. La distinción solo tiene sentido si introducimos esclavos que solo pueden gozar momentáneamente y nunca tendrán una felicidad más amplia. Por ejemplo, tienen prohibido tener familia, etcétera, etcétera. Por un lado, solo pueden gozar momentáneamente casi como un animal, y al mismo tiempo los burgueses se prohíben, o bueno, en este caso los dueños de los esclavos se prohíben el goce momentáneo porque van por la felicidad más a largo plazo. Esta división entre goce y felicidad es solo pensable en la sociedad de clases, ¿no? Como también la división entre alma y cuerpo es algo típico de la sociedad de clases. Como también la división entre particular y universal es una división solo pensable en la sociedad de clases. Entonces, eso sería un poco la idea de Marx, ¿no? Y creo que desde ahí hay que leer El Capital,
que de lo que se trata no es ahorita mejorar la vida en el capitalismo y ser más preciso si quiero ser universal y abstracto y para buscar la igualdad, o ser más preciso y buscar la diferencia en los detallitos en cual me distingo de los otros, sino darnos cuenta que es una sola construcción en la cual nos dividen esas dos partes, y lo que se trataría no solamente sería destruir la división de clases, por un lado socialmente hablando, sino también destruir la división que cada uno sufrimos, ¿no? Cada día que tengo que distinguirme en la parte corporal, física, momentánea, particular, el goce inmediato, etcétera, y la parte abstracta, ¿no? Intelectual, etcétera. Entonces, la destrucción sería en el fondo esta, y creo que ese es el centro filosófico diríamos, del Capital. De lo que se trata es reencontrar esta unidad perdida, esta unidad destruida. Lukács, y con esto voy a terminar porque me dicen que no hay tiempo, Lukács, un intento terminológico muy interesante, aunque no sé si funciona, lo llama esto el sujeto y guión objeto. ¿No? Es algo de lo más avanzado, no sé, insisto, no sé si funciona, ¿no? El sujeto que un objeto, como diciendo, sujeto es un concepto engañoso, objeto también. Lo que se trata es encontrar la unidad en cada persona, en cada lucha, en cada sociedad de sujeto y objeto, anular esa diferencia, quiere decir de la teorética anular la gramática existente, ¿no? Donde siempre se distingue entre sujeto y objeto, y hacer una unidad que obviamente tiene que hacerse ideológicamente y también en la lucha política. Yo creo que eso es como el centro ideológico y filosófico de la parte crítica del Capital. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Stefan Gandler por esta presentación. Y bueno, pasamos con la última ponencia de la mesa, a cargo de la doctora Miriam Mesquita Sampaio de Madureira, quien es profesora investigadora titular C de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa. Estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Sao Paulo y Filosofía en la Eberhard Karls Universität de Tübingen. Es doctora en Filosofía por la Johann Wolfgang Goethe Universität de Frankfurt am Main y autora de los libros Leben und Zeitkritik in Hegels frühe Schriften, publicado en Frankfurt en 2005, y Kommunikative Gleichheit, publicado en Bielefeld por Transcript en 2014. Es editora, junto con Bernardo Bolaños, del texto Autoconocimiento y Reflexividad, Perspectivas Contemporáneas, y junto con Maximiliano Martínez, de un texto sobre lecciones de filosofía moral, publicado por la UAM en 2014. Es además autora de diversos artículos de investigación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En esta ocasión nos presenta la ponencia Capitalismo como indiferencia, fetichismo y abstracción. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. En primer lugar, yo quería agradecer a mí mismo por haberme invitado. No, no es broma, ¿no? O sea, yo quería aclarar eso también, porque mucha gente me ha agradecido. Yo escribí los mails casi siempre con los 4 nombres, o escribiendo en nombre de los demás organizadores, que son Paulina Aroche, Felipe Victoriano y Enrique Gallegos. Y de hecho yo quería decir aquí que sin la iniciativa de Enrique, quien desde el principio ha tenido mucho entusiasmo en hacer este evento sobre el capital, este evento no hubiera ocurrido. ¿No? Entonces también quería agradecer a los demás 3 organizadores de haberme invitado, ¿no? Y pasar aquí a mi ponencia. Aprovecho, porque no sé si esto está claro en el programa, y 2 personas me lo preguntaron, para avisar que hoy en la tarde, aunque está en el verso del programa, no ali está, porque parece que está todo el programa de un lado, pero en el verso está lo que viene. Hoy tenemos la conferencia magistral del sociólogo inglés Toby Miller, ¿no? Que nos va a presentar una actualización de la cuestión de los 150 años del capital hacia cuestiones de la cultura contemporánea. Y después tendremos una lectura de poesía social con diversos invitados que van a leer, no exactamente sobre el capital necesariamente, pero poesía social. Y después de lo que tendremos un pequeño vino, ¿no? Para los que se dispongan a quedarnos con nosotros hasta este momento, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo empiezo entonces con la ponencia. Yo intenté cortar aquí unas partes porque tenía un poco más de páginas de lo que cabrían en 20 minutos. Espero que funcione. Bom, capitalismo como indiferencia, fetichismo y abstracción. El dólar cae,
eleva Bitcoin el riesgo de lavado. El SAT eliminó el uso de efectivo para pagar impuestos. Rechaza el tricolor segunda vuelta. Unilever y Cedesol impulsan a sustentabilidad con impacto social. Hay que evitar la fuga de capitales. Los activos se valoran. El aumento de desempleo reduce la inflación. El Real Madrid compró un jugador. Estudiar en el exterior agrega valor a tu currículum vitae. Basta abrir el periódico o la computadora para darse cuenta de que en la sociedad actual las relaciones entre personas se presentan como relaciones entre cosas y las relaciones entre cosas como relaciones entre personas. Las cosas parecen tener vida propia, tomar decisiones, provocar efectos, hacer acuerdos. Y las personas, sobre todo en tiempos de redes sociales, parecen preocupadas con su valor no solo en el mercado laboral, sino en el mercado de imágenes y afectos. No hay duda de que el concepto de fetichismo que Marx presenta en el primer capítulo del tomo 1 del Capital tiene su actualidad. Sin embargo, el lugar de ese concepto, que se puede ver como un sucedáneo del concepto de enajenación del joven Marx en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, no está suficientemente claro en el marco del Capital. En lo que sigue, pretendo exponer de qué manera se podría entender la exposición y crítica de la sociedad capitalista que Marx presenta en el Capital como centrada, si no en el concepto de fetichismo, el mismo en las relaciones que se manifiestan en ese concepto. Las entenderé aquí como relaciones de indiferencia. Con ello, con ese término, retoma aspectos de una tesis que me parece interesante, desarrollada por un teórico alemán, un filósofo alemán que es alumno de Michael Teunissen, que se llama Georg Lohmann, en su interpretación del Capital publicada en 1991 con el nombre Indifferenz und Gesellschaft, eine kritische Auseinandersetzung mit Marx. Indiferencia y sociedad, una discusión crítica, un análisis crítico con Marx. Sin seguirla necesariamente en todo y desarrollándola de otra forma. No solo parto de esto, tengo algunas cosas en común, pero desarrollo de mi propia parte. Me parece que entender la crítica de Marx a la sociedad capitalista a partir de esas relaciones permite restablecer el vínculo entre los diferentes aspectos de la exposición y crítica de la sociedad capitalista presentada por Marx en el Capital. Bueno, primero, desde el inicio, ¿no?, del análisis de la mercancía en el capítulo 1 del tomo 1, se hace claro que el modo de producción capitalista se sustenta sobre procesos de abstracción. Abstracción del aspecto cualitativo del valor de las mercancías en tanto que objetos útiles, del carácter concreto del trabajo productor de las mercancías en tanto que soporte el valor de uso, del carácter concreto de aquella mercancía que asume el intercambio, en el intercambio, la forma equivalente y por lo tanto del dinero, del portador concreto de la mercancía fuerza de trabajo en la medida en que se la compran temporalmente con el fin de utilizarla para el proceso de valoración del capital, del carácter concreto de la mercancía producida durante el proceso de valoración del capital, verdadero fin de la producción capitalista, y del carácter concreto de aquello que se valoriza de esta manera, es decir, el capital. Esos procesos de abstracción resultan en el análisis del capital, en el carácter de fetiche de la mercancía expreso en la imagen de la forma como la riqueza aparece en las sociedades capitalistas, con el que Marx inicia su exposición y crítica. Pero la noción de fetichismo que Marx introduce a partir del fetichismo de la mercancía se refiere aparentemente a un estado, más que a una relación, al hecho de que estas relaciones sociales entre personas, o que las relaciones sociales entre personas, asuman la forma fantasmagórica de una relación entre cosas, en la expresión de Marx. Lo que quiero defender en lo que sigue es que el fetichismo como hecho, la apariencia mística, fantasmagórica, mágica de cosas que parecen tener vida propia, no solo encubre relaciones o hace con que relaciones entre personas aparezcan como relaciones entre cosas, sino consiste él mismo en relaciones de determinado tipo. Aquí el punto de partida y objeto central de la crítica de Marx se puede interpretar como una crítica a las relaciones que se establecen a través de los procesos de abstracción característicos del modo de producción capitalista. Estas son las relaciones a las que denominaré aquí con Lohmann relaciones de indiferencia. Aquí una aclaración. Indiferencia, indiferenz, no es un término central en el vocabulario del Capital.
e su uso podría sonar, del punto de vista de una crítica del modo de producción capitalista, como algo meramente moralizante. Pero se esse término não é o término mais usado na letra do Capital, é evidente que esse sentido está presente em seu espírito, incluso porque é notável a presença de sinônimos de indiferentes como Gleichgültigkeit, que também é indiferença em alemão, e de expressões cercanas com essa conotação, como a de Gleiche Gültigkeit, com significado de igual validez, pero podendo ter uma conotação cercana. Em primeiro lugar, me parece possível entender o resultado direto de aqueles processos de abstração como associados a uma noção de indiferença em por lo menos 2 sentidos, que aparecem entrelaçados. Um aspecto formal que se refere justamente ao caráter abstracto, indiferente, gleichgültig, de algo, que permitiria sua intercambiabilidade abstracta por qualquer, intercambiabilidade arbitrária por qualquer outro equivalente. E um aspecto material que se refere a um conteúdo visto com uma conotação evolutiva cercana ao uso corrente do término indiferença. Assim, por exemplo, o valor e a intercambiabilidade, Austauschbarkeit das mercancias, se funda sobre a igualdade, Gleichheit, e igual validez, Gleiche Gültigkeit, de todos os trabalhos. Cita de Marx, isso de igualdade, igual validez de todos os trabalhos. La que, cito outra vez, só pode consistir em uma abstração da real desigualdade, disse Marx. Como resultado do processo de abstração, ao fazer aparecer um objeto útil como mercancia, cita, todas suas propriedades sensíveis estão extintas. Fim de cita, e não são, por lo tanto, indiferentes. E, de la mesma forma, o capitalista le é indiferente o portador concreto da mercancia a força de trabalho quando se la encontra no mercado, já que todos os portadores são intercambiáveis. Cita, a pergunta por que esse trabalhador livre aparece frente a ele em la esfera de la circulação não lhe interessa ao dueño del dinheiro. Fim de cita. Eu traduzco aqui diretamente o Marx Engels Werkes, é um pouco na tradução minha, meio salvaje aqui, pero eu lo hice diretamente. Bom, pero, em que medida esses processos mesmos se podem interpretar como relações e estas como o objeto central da crítica do capital? Para ello, me parece que uma comparação com a concepção da enajenação em los manuscritos de 1844 poderia ser esclarecedora. Como sabemos, Marx distinguia, no fragmento sobre o trabalho enajenado, 4 aspectos da enajenação do trabalhador bajo as relações de propriedade capitalistas. Según Marx, el trabajador se enajena en la sociedad capitalista frente al producto de su trabajo, frente a la actividad de trabajo misma, frente a su ser genérico y frente a los otros seres humanos, en los manuscritos. Las mismas 4 dimensões pueden ser identificadas, evidentemente, com diferenças en el resultado de los procesos de abstracción que Marx describe en el Capital. Em primeiro lugar, me parece evidente que o caráter de fetiche que assumem as mercancias na sociedade capitalista está para a abstração no capital, assim como o produto do trabalho enajenado estava para a enajenação nos manuscritos de 44. Tanto o caráter de fetiche da mercancia como o produto que se lhe aparecia ao trabalhador como ajeno constituem o resultado objetivado de um processo similar. A relação dos processos de abstração com a ideia de distanciamento semelhante ao que Marx escrevia em seus manuscritos como enajenação é evidente. Já etimologicamente, em sua origem, no verbo latino abstrahere, abstracción remite a la idea de extraer de abstracción, ¿no? Extraer de, remover, apartar, distanciar, separar. E o resultado dos processos que Marx descreve é efectivamente o hecho de que o abstraído aparece como demasiado distante de lo concreto del que se le abstrajo para que se pueda reconhecer naquele sua origem neste. A origem desse processo está, como se sabe, em que, no valor de câmbio como expressão de tempo de trabalho abstracto, valor, não se pode reconhecer sua origem no trabalho concreto. Em segundo lugar, já nos manuscritos, é o caráter enajenado da atividade de trabalho, a segunda dimensão descrita por Marx, o que funda os outros 3 aspectos da enajenação. O hecho de que o produto de seu trabalho não se lhe apareça ao trabalhador como suyo, ni lo sea, é o resultado material de que a atividade de trabalho tampouco lo é, já que nem o tempo, nem os meios de trabalho, nem a organização do trabalho mesmo estão bajo o controle do trabalhador. Cita, o processo de trabalho é um processo entre coisas que o capitalista comprou, entre coisas que lhe pertenecem. Fim de cita.
De la misma manera, el carácter de fetiche de la mercancía y del dinero y del capital es el resultado de un proceso de abstracción realizado, cita, por detrás de las espaldas del trabajador, sobre el cual él no tiene ni el control ni la conciencia. El proceso a través del cual su trabajo concreto aparece como trabajo abstracto. Ya en la tercera dimensión de la enajenación en los manuscritos, la cosa es más compleja. La enajenación del ser humano frente a su ser genérico, que se expresa en los manuscritos, en el hecho de que, en el contexto del trabajo enajenado, la vida genérica se pone a servicio de la vida individual y no lo contrario, como debería ser, parte de la premisa antropológica de que la esencia de lo humano consistiría en su objetivación a través del trabajo, la que, en el contexto de la sociedad marcada por la propiedad privada, no se realizaría, convirtiéndose la vida humana en mera sobrevida o sobrevivencia del individuo. Ya en el caso del capital, la premisa antropológica no es lo determinante, pero podríamos ver en la imagen de una, cita, asociación de seres humanos libres, no así traduzco, asociación de hombres libres, pero es mentes, ¿por qué no usar ser humano? No es una idea mejor, ¿no? Asociación de seres humanos libres, que aparece en el apartado sobre el fetichismo de la mercancía, como, o sea, perdón aquí, pero podríamos ver en la imagen de una asociación de seres humanos libres, que aparece en el apartado sobre el fetichismo de la mercancía, algo como un parámetro normativo equivalente relativo a lo que se podría tal vez entender como una vida libre, opuesta a la vida como mera sobrevivencia de la sociedad capitalista. Cita, imaginemos una asociación de seres humanos libres que trabajen con medios de producción comunes y dispendien, verausgaben, sus muchas fuerzas de trabajo individuales de manera consciente como una fuerza de trabajo social. Fin de cita. El producto total de tal asociación sería, dice Marx, un producto social y cita las relaciones sociales de los seres humanos con sus trabajos y sus productos de trabajo permanecerían aquí transparentes tanto en la producción como en la distribución. Fin de cita. Para Marx, la no realización de esa asociación se vincula justamente a los procesos de abstracción que aparecen con la sociedad capitalista y él cita culto al ser humano abstracto, fin de cita, que habría surgido en el cristianismo, en particular, cita, en su desarrollo burgués, el protestantismo, deísmo, etc., fin de cita. Así, a la crítica a la enajenación frente al ser genérico del hombre en los manuscritos correspondería una crítica a aquellos procesos por los cuales la humanidad concreta del ser humano aparece como el culto al ser humano abstracto en el que no se puede ya reconocerla, la humanidad concreta. Finalmente, la cuarta dimensión de la enajenación en los manuscritos, la enajenación frente a los otros seres humanos, aparece casi de la misma manera, aunque mucho más desarrollada en el Capital. En los manuscritos, esa dimensión correspondía al hecho de que todo hombre es considerado en relación, cita, todo hombre es considerado en relación con los demás con arreglo a la medida de la relación en que él mismo se encuentra como trabajador, fin de cita. Lo que significa aquí como trabajador enajenado. También en el Capital las personas entran en contacto las unas con las otras a través de su presencia en la esfera de la circulación, cita. Las personas existen aquí, la una para la otra, solo como representantes de mercancías y, por lo tanto, como poseedoras de mercancía, fin de cita. Es decir, solo como personas abstractas en las que no se puede ya reconocer las personas concretas. Ahora bien, ¿en qué difiere la descripción del trabajo enajenado en los manuscritos de las descripciones en el Capital? En este sentido, no hay más diferencias, pero bueno. Las comparaciones anteriores deben haberlo dejado claro. Mientras el resultado de la enajenación en los manuscritos corresponde a un estado derivado de un estado descrito como un hecho simple, la enajenación frente a su producto, su actividad, su ser genérico, los otros seres humanos, el resultado de los diferentes procesos de abstracción en el Capital, que se describe como un hecho en la noción de fetichismo, corresponde en realidad a relaciones entre los aspectos concretos y abstractos de cada dimensión, que corresponden a la duplicidad con la que el trabajo aparece en la sociedad capitalista y con él todo lo demás, entre la apariencia y lo que se podría considerar aquí como lo real, entre comillas. Sí.
Vamos ver onde eu cortei aqui. Também todas essas relações resultantes da abstracción se pueden caracterizar como relaciones de indiferencia. El hecho de que en la mercancía no se reconozca el producto concreto como objeto útil corresponde a una relación entre mercancía y objeto útil en la que a la mercancía le es indiferente su portador concreto. Ahora bien, otra vez, ¿qué resulta de todo ello para la crítica de la sociedad capitalista? Apresento aqui resultado só em algumas teses. Não? Se minha análise anterior está correta, em primeiro lugar, passa a ser possível interpretar as relações de indiferença em todos estes sentidos como o objeto da exposição e crítica desarrollada no Capital, como lo sugeria Lohmann. Eu propondria distinguir aqui 3 dimensões de relações de indiferença a que, me parece, se aplica a crítica do Capital. Uma indiferença em las próprias relações enquanto resultado abstracto de los processos de abstracción, que é a que aparece de maneira mais imediata quando se descrevem relações sociais entre coisas e relações objetivas entre pessoas. 2, uma indiferença entre a dimensão abstracta e concreta de cada relação, cuja crítica é a que permite decifrar a primeira, que é a que não estava presente nos manuscritos, a que revela que as relações abstractas entre coisas aparecem enquanto tal, mas em realidade remitem, se originam e se fundam em relações concretas entre pessoas. E 3, uma possível indiferença frente à indiferença anterior e vinculada a ela, que é a que obstaculiza sua crítica, cuja crítica desta forma de indiferença se poderia interpretar, por sua vez, como crítica da ideologia. E daqui resultam, por lo menos, 2 consequências. Uma interpretação da exposição e crítica de Marx na sociedade capitalista, que deixe claro o caráter relacional de seu objeto em todas essas dimensões, permitiria, me parece, revelar tanto a crítica às disfuncionalidades da economia capitalista, como a explotação explícita no conceito de plusvalia, como fundamentadas em uma crítica ética às relações de indiferença. Eu salto uma parte aqui para que se pueda seguir. E, por outro lado, a dimensão da indiferença entre as dimensões abstracta e concreta de cada relação tem outra implicação. Levar em sério essa indiferença como uma relação existente entre aquelas dimensões e não ser indiferente no terceiro sentido, é decir, não ignorá-la, implica ter consciência de que tanto a dimensão abstracta como a concreta são parte de lo real da economia capitalista. É decir, o fetichismo não é solamente uma mistificação. As relações entre pessoas na sociedade capitalista aparecem efetivamente como relações entre coisas. E se o fetichismo é uma mistificação, lo é por sua unilateralidade, por ignorar o origen concreto das relações abstractas que expõe. De hecho, ello solo se puede criticar de maneira efectiva a partir de parâmetro normativo imanente às relações que se criticam e que pueda apontar hacia el carácter de verdade relativa de lo abstracto. Esse carácter de verdade apareceria, então, em la ambivalência presente, por exemplo, no modo como Marx descreve o trabalhador livre capitalista. Este se entende como, cita de Marx, libre en el doble sentido de que él, como persona libre, dispone de su fuerza de trabajo como su mercancía y de que, por otro lado, no tenga otras mercancías que vender, sea suelto, unledig, livre en un sentido negativo de todas las cosas necesarias para la realización de su fuerza de trabajo. Fin de cita. No sentido negativo yo puse, ¿no? Lo que implica também que o trabalhador suelto é também livre em sentido normativo frente às dependências personais típicas da Idade Média. Marx ironiza os parâmetros de justiça presentes na sociedade burguesa ao descrever, por exemplo, a esfera da circulação como, cita, verdadeiro Éden de los derechos humanos innatos, fim de cita. Pero nessas ironias está também presente a consciência dessa ambivalência. Uma ambivalência que pode ser o ponto de partida mesmo de uma crítica imanente, incluso da luta social. Uma crítica imanente que, me parece, Marx não desenvolve plenamente, pero que é possível, a partir de sua unidade de exposição e crítica, desenvolver, como, por exemplo, a crítica da liberdade capitalista parcialmente presente na liberdade do mercado ou da igualdade presente na indiferença. Termino aqui. Muitas graças. Muchas gracias a la doctora Miriam Mezquita.
Sampaio de Madureira y a todos nuestros ponentes. Y bueno, abrimos una ronda para preguntas, para comentarios. No, entonces, tenemos a Gustavo por acá. No sé si alguien más. Sí, claro. Ah, ya lo llevan ese. Si no está este por acá. Este aquí, Gracias. Ahora sí se oye, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ponentes. Las tres presentaciones me han parecido muy, muy sugerentes, con distintas perspectivas de acercamiento, y creo que en el caso de las tres yo tendría pues más que una pregunta, una inquietud. Y en el caso de Gustavo Pereira, sí, el concepto de patología me parece en muchos sentidos muy productivo, especialmente en términos normativos, pero me preocupan dos cosas. La primera, la idea de patología, para poder servir de parámetro de crítica o de horizonte de crítica, tiene que estar vinculado a una cierta idea de normalidad, de lo que no sería patología, de lo que sería una sociedad o un tipo de relaciones o de procesos exentos de patología, ¿no? Eso ya es complicado pensarlo, pero aquí, ¿cuál sería el parámetro normativo a partir del cual se podría definir, se podría hacer una crítica a la patología y pensar un proceso o relaciones sociales que no fueran patológicas? Y lo segundo, no sé, Gustavo, corrígeme si estoy mal, si no te interpreté en forma adecuada, pero me da la impresión, cuando tú hablabas y decías que una de las formas en que aparece la patología es a través de la ideología, del fetichismo, etcétera, si no se estarán confundiendo dos cosas que, a pesar de estar ligadas, tienen que ser diferenciadas. Una cosa es la patología, que abre un horizonte normativo, y otra cosa es que esa patología nos aparezca en forma enmascarada, que sería un problema, vamos a decirlo así, como cognitivo, político, pero no exactamente normativo, ¿no? Entonces me parece que la noción de patología y la de ideología, aunque pueden ir asociadas, hay que diferenciarlas. Y no sé si en tu exposición parece que identificabas la ideología con patología. En el caso de Stefan Gandler y de Miriam, muy interesantes las dos, me llamó la atención porque creo que en algún sentido corren paralelas, pero al final hay como una distancia interesante en las aproximaciones de Marx. La digo, y espero no ser injusto y haberlos entendido a los dos en forma correcta, ¿no? La distinción que planteaba Stefan Gandler al principio entre las dos lecturas de Marx, una que sería, digamos, lecturas que insistirán que el capital es ante todo, tiene que ser entendido como una economía política que es crítica, un discurso crítico, etcétera, constructivo en algún sentido, mientras que la otra insistiría sobre todo en una relación negativa y de destrucción de categorías, de las formas falsas en que las sociedades se interpretan a sí mismos, etcétera, ¿no? Stefan Gandler, que en algunos momentos usó en 2 o 3 ocasiones de su presentación, usó esta metáfora de la destrucción total y de que el problema de la falsedad no era solo falsedad de los discursos, sino que esa falsedad, por así decirlo, habría penetrado ya en la propia constitución ontológica de la realidad. Y aquí alguien se podría preguntar lo siguiente, ¿no? Si la noción de falsedad que está criticando aquí Marx en el discurso crítico, entendido en esta variante negativa, ha penetrado ya a tal punto, ya no solo los discursos, sino la propia constitución de la realidad, el gran problema es cuáles son las condiciones que permiten escapar de esa falsedad y cómo sabemos que el discurso que está criticando esa falsedad no forma parte también del discurso de la falsedad, ¿no? La idea de esto, el Verblendungszusammenhang, cómo lo puedes traspasar y cómo estás tú seguro de que esa crítica también lo está traspasando y no es parte del propio Verblendungszusammenhang. Y lo que me dejó un poco más inquieto es lo que planteabas tú, Stefan, al final, ¿no? Que decías, bueno, en algún momento decías que Lukács parece que se había acercado a esto de una manera mucho más clara con su idea de sujeto-objeto, como si el horizonte último de crítica fuera a reencontrar algo así como anular esa diferencia entre lo concreto y lo abstracto a través de una noción
noción que tú creías ver en Lukács, sujeto-objeto, etcétera, pero sí, alguien podría venir y preguntar o cuestionar, oye, ¿no sería eso una idea, en última instancia, recargada de un cierto romanticismo que sería un poco complicado incluso para Marx, ¿no? Y en el caso de Miriam, también me pareció muy, muy interesante esto de la abstracción, concreción, porque aquí también, de nuevo, la pregunta tiene que ver con el parámetro normativo, ¿no? Parece que el parámetro normativo, en una primera parte del texto, estaba asociado a esta idea de concreción, ¿no? Como lo otro de la abstracción, esa concreción, siguiendo aquel pasaje, el fetichismo estaría vinculado a una asociación de seres humanos libres y, por tanto, estaría presuponiendo libertad social, no en el sentido individual y lo que se quiera, y sin embargo al final me gustó mucho y se me hizo muy sugerente porque creo que da una idea muy, muy buena de lo que es la gran complicación, que el problema es que la crítica no hay que buscarla en lo otro de la abstracción, que en este caso sea la concreción, sino que ya en la abstracción hay presente y está realizado en forma, si ustedes quieren, deformada o distorsionada, el horizonte desde el cual se va a realizar la crítica, que es el horizonte de la libertad. Entonces el problema de la abstracción, y eso se podría también leer críticamente en relación a lo que exponía Stefan Gandler, es que en esa falsedad o en esa abstracción hay un elemento de verdad, y ese elemento de verdad es el que permite realizar la crítica. Bien, bueno, gracias. No sé si hay alguna otra, Bernardo. Y acá. Bueno, felicidades a los tres. Tengo dos preguntas, una para Stefan. No entendí, en algún momento creí que dijiste que el goce y felicidad solo son pensables como binomios y como ese par en la sociedad de clases, pero justo habías dicho que provienen de Epicuro cuando dice separa goce inmediato y felicidad eterna. Y para Miriam le quería preguntar, ayer escuchábamos esta idea de que Marx va tirando las categorías como una escalera, como lo hace, como dice Wittgenstein, que fundamenta algo subiéndose en la escalera y después tira el escalón anterior. Y el concepto de fetichismo aparece al principio del Capital. Posteriormente, en los capítulos finales, en la parte final, son descripciones muy concretas, incluso estadísticas de la pobreza, de la miseria, una denuncia muy concreta. Y tú centraste tu ponencia, que me gustó muchísimo, sobre todo en estos conceptos de fetichismo y alienación que vienen del 44, pero ¿qué opinas de las nociones mucho más concretas, me parece, de la explotación, miseria y su denuncia con una precisión sociológica, que es como concluye el Capital? Bien, a ver, hay dos más y cerramos la ronda. Allá atrás, por favor. Yo quiero iniciar con profesor Pereira. También tenía la misma, mi pregunta va en esa dirección que el primer, el que empezó con los comentarios, de que si la ideología es expresión de la patología en tanto que enmascara, encubre, no nos permite ver un núcleo, ¿no? Algo que está ahí. Y bueno, y con esto paso a la siguiente pregunta, que es para el siguiente expositor, de que nos hablaba de que la lucha de clases de alguna forma está siendo desplegada, o así yo lo entendí, por movimientos que están en función de que sus identidades se reconozcan. Esta expresión de estos movimientos yo la encuentro en el multiculturalismo. El multiculturalismo deja de lado la lucha de clases y se pone en el papel de se nos mantiene al margen porque somos indígenas, no tenemos acceso a la salud porque somos de la comunidad gay, etcétera, etcétera. Y quiero terminar con mi siguiente pregunta con la última expositora, en el sentido de que ¿qué pasa cuando yo sé que soy enajenado? Cuando ya tengo esa conciencia, surge otro tipo de ideología. O sea, yo ya sé que estoy siendo enajenado, ¿no? Por las mercancías que yo estoy produciendo. Tengo esa conciencia, ya me estoy moviendo hacia otro plano de la ideología. Eso sería todo.
Y una última, acá por favor, abajo. Bueno, pues como yo vengo de otra tradición, no participé de la academia así como ustedes, sino que estuve, como mencioné, en el Partido Comunista y todos los defectos de los viejos partidos comunistas. Con la caída del muro de Berlín, pues entramos en crisis mucha gente. Y claro, entonces me topé con los 3 tomos de Leszek-Kolakowski. Me di a la tarea de leerlos, ¿verdad? Nadie lo hacía, yo sí, en el Partido Comunista. Y bueno, entiendo que Leszek se propone una relectura de Marx en el primer tomo, que finalmente él reivindica a Marx en el primer tomo. En el segundo tomo, la época de oro, bueno, la socialdemocracia. Y el tercer tomo de la crisis, lo que me llamó la atención es la crítica que hace Leszek al concepto de revolución. Eso no lo admite, ¿verdad? Esta es la parte mala del marxismo, y que por lo tanto debemos finalmente reivindicar al mundo liberal. Esto es lo que, digamos, brutalmente dicho, de la lectura de Leszek-Kolakowski. Y desde luego toda la historia de los pensadores de la izquierda, que ya se mencionaron aquí, cómo él revisa, por eso es el gran revisionismo del marxismo. Ahora me doy cuenta que de alguna forma, ¿verdad? No sé qué, me acabo de topar con Robeck, un señor de ahí en Alemania que está regresando el marxismo a sus bases y desde luego a su reconsideración de todo lo que pasó y sentando, como ustedes están haciendo, ¿verdad?, una revisión de lo que es rescatable del marxismo. De ese habría que tengo que volver a leer el primer tomo de Leszek para ver qué es realmente lo que Leszek reivindica de Marx. Yo no sé ustedes qué piensan de esta situación de este revisionista que se llama Leszek-Kolakowski. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Ahora damos oportunidad a nuestros ponentes de responder. ¿Les parece bien que sea en el orden en el que se hicieron las presentaciones? Bien. Bien, muchas gracias, Gustavo, por la pregunta, y respondiéndote a ti también voy a responder la otra, ¿no?, que coincidía con una parte de tu pregunta. Cuando hablamos de patologías sociales, tenemos definitivamente que pensar en lo otro de un estado patológico, ¿no?, de lo que sería un estado sano o normal de la sociedad. A mí me atrae bastante algo que dice Honneth, que toma de Hegel, en este sentido. Honneth lo que plantea es que ese estado no patológico tendría que ver con la apropiación del potencial de razón de una sociedad en un cierto momento histórico, ¿sí? Ese potencial de razón, en particular, yo lo veo en términos de racionalidad práctica, ¿sí? Esa racionalidad práctica se especifica en diferentes contextos. Pragmática, ¿sí?, racionalidad de medios afines, por ejemplo, ética, ¿sí?, que es la racionalidad que tiene por objeto la buena vida, moral, ¿sí?, donde tratamos al otro como fin en sí mismo y realizamos universalizaciones. Digo, Kant es como el ejemplo paradigmático de la racionalidad moral. Aristóteles, sin duda, es como el ejemplo paradigmático de la racionalidad ética. Podemos hablar de una racionalidad política y de una legal. Forst hace esta diferenciación en contextos, ¿no? Pero lo hace Forst, lo encontramos en Kant también, lo encontramos en Habermas, que hace una diferenciación menos desagregada que la de Forst.
hay un trabajo de Habermas que habla de la racionalidad pragmática, ética y moral, simplemente. Pero creo que a la hora de hablar de racionalidad práctica, podemos incrementar los contextos en los que nos relacionamos con otros a través de la acción bajo un trasfondo de libertad, que eso sería lo que podría caracterizarla en términos generales. Entonces, el estado no patológico, creo yo que sería aquel en el que no existe o no se da un desborde de alguno de estos contextos de racionalidad sobre los otros. ¿Sí? Entonces, si la racionalidad de medios afines desborda sobre los otros contextos, ¿sí? Si los somete a sus imperativos, lo que vamos a tener es casos de instrumentalización, por ejemplo. La vida buena o la relación con nuestros amigos va a estar dada en términos de instrumentalización, algo ajeno al contexto. En el caso de la racionalidad moral, algo similar y así sucesivamente. Entonces, esto sería como el rasgo distintivo de ello. Históricamente, y lo que podemos ver más o menos de la herencia de Marx, lo que ha sido enfatizado es el desborde de la racionalidad de medios afines, ¿sí? Tenemos la primera, Adorno y Horkheimer, bueno, la dialéctica del iluminismo y la crítica de la razón instrumental en Horkheimer, que tematizan un tipo de desborde de la racionalidad. La tesis de la colonización del mundo de la vida, de Habermas, ¿sí? Tiene que ver con ese desborde del subsistema económico, del subsistema económico sobre el mundo de la vida. Y en el caso de Honneth, en su último libro, en El derecho de la libertad, ilustra también casos que no tienen que ver, o sea, casos de los otros, ¿no? Que son como menos frecuentes. Por ejemplo, él habla del moralismo. Es decir, cuando se impone la racionalidad moral en un contexto práctico regulado por la racionalidad ética, la relación con nuestros hijos. ¿Sí? Cuando a nuestros hijos no los tratamos con, por ejemplo, con una particular preferencia, ¿sí? Y nos relacionamos con ellos a través de imperativos universalizables, lo que estamos haciendo es relacionarnos con ellos en una forma anómala y podríamos caracterizarlo como patológica, ¿no? A mí me parece que esta película, que seguramente la han visto, La cinta blanca, ¿sí? Es un ejemplo muy claro de ese moralismo, es decir, de tratar un contexto práctico con parámetros normativos propios de otro. Entonces, eso sería lo que podría... una situación no patológica consistiría entonces en estos contextos no desbordados o contenidos. Bien, por lo tanto, las patologías sociales tienen como característica o como rasgo el desborde de la racionalidad de un contexto práctico sobre otro contexto práctico. ¿Qué sucede con el enmascaramiento? Tenemos ahí un tránsito o un salto entre lo normativo y lo descriptivo. Yo creo que tendríamos como un segundo nivel de normatividad. El primero sería lo otro de lo patológico y el segundo tendría que ver con la reconstrucción de los rasgos que caracterizan este tipo de procesos, ¿sí? Si fuéramos directamente al campo descriptivo, lo que encontraríamos serían, bueno, multiplicidad de casos de lo otro, del estado saludable, que podríamos ir reconstruyendo a partir de una serie de rasgos que nos permitirían acceder a un segundo nivel de normatividad con el que evaluaríamos las situaciones concretas. Este segundo nivel de normatividad tiene o tendría algunos de los rasgos que estoy presentando. Y el del enmascaramiento me parece que sería uno de ellos, y esto no es nada original lo que voy a decir lamentablemente, o lo que estoy diciendo. Pretendo tal vez que el encontrar la fuente en Marx puede ser algo un poquito más novedoso, pero Honneth, Christopher Soong, cuando evalúa la conceptualización que hace Honneth de las patologías sociales, las presenta como desórdenes de segundo orden, es decir, en términos de ideología.
y Fabian Freudenhagen realiza algo parecido o se mueve en esa misma dinámica. Lo que creo yo que ni Honneth, ni Zurn, ni Freudenhagen y tampoco Jägi, cuando habla algo de esto, tienen en cuenta es que como el motor dinamizador de los procesos de racionalización social que genera las patologías sociales es la economía. Probablemente había que mirar con un poco más de detenimiento lo que dice Marx sobre eso. Y ahí es donde me parece que lo que Marx dice en el capítulo 1 en particular, cuando habla del fetichismo de la mercancía, nos aporta o nos brinda una fuente novedosa y bastante, podemos decir, fresca, ¿sí?, a pesar de que sea un clásico, para la conceptualización de este tipo de fenómenos. Gracias. Entonces continuamos con el doctor Gantler. Sí. Sí, no. Bueno, sí. Entonces sí quería hacer unos comentarios sobre las preguntas. Bueno, empezando lo que dijo Gustavo del problema es cómo salir, ¿no?, de este círculo aparentemente cerrado, ¿no?, de falsa conciencia y falsa realidad. Yo creo que alguien que lo resume muy bien la idea de Marx es Benjamin, ¿no? Benjamin introduce ese concepto de la Stillstellung, la detención. Yo creo que las luchas, por ejemplo, las luchas comunistas de los sindicatos, ¿qué son? Detener por unas fábricas. Eso es la verdadera lucha. No es tanto aportar algo para mejorar el capitalismo, es detenerlo, negarse a participar. Es justo, creo, la gran diferencia entre Marx y Habermas y Honneth, ¿no? Para Marx no existe un mundo de la vida que está invadido por el capitalismo. Esto no es así, sino es totalmente diferente. Si nosotros mismos cotidianamente producimos y reproducimos el capitalismo, no es algo ajeno a nosotros. No es como una enfermedad que viene desde afuera y nos afecta. Si nosotros mismos lo producimos, y puesto es relativamente fácil pararlo porque simplemente tenemos que negarnos a participar. No es algo que hay que sacar, sino hay que dejar de hacerlo. No, por eso la detención, esa es la solución, y claro, pero hay que llegar primero a esta idea, por eso es una idea obviamente totalmente negativa, pero esa es digo, la gran diferencia en la postura revolucionaria como la de Marx o una reformista como la de Honneth y Habermas, no que Habermas y Honneth quieren aportar algo. Marx no quiere aportar nada, no quiere, digamos, en dado caso, digamos, retomar las luchas sociales de su época, y lo único que quiere, digamos, aportar en dado caso es evitar cierta repetición de errores históricos anteriores, ¿no? Claro, por eso escribe El Capital. No, Marx bien sabe, una revolución no va a ser producido o provocada por un libro. Tampoco va a ser impedido por el libro, pero sí puede uno evitar ciertos errores y, digamos, y ahí insisto otra vez, el punto es dejar de participar, dejar de construir cotidianamente el capitalismo, lo que estamos haciendo todos. Incluso creo que no hay ni una sola, es difícil imaginarse, no sé si haya, pero es difícil imaginarse una persona o un grupo que no estén participando hoy de una u otra manera en esta construcción cotidiana del capitalismo. Y creo que ahí eso sería un poco la respuesta. Yo sé que es muy general lo que estoy diciendo, pero la teoría, y ahí coincide otra vez con Hegel, la teoría no tiene una participación productiva positiva, esa es una ilusión. No somos profetas. Si fuéramos profetas o dioses, sí podremos guiar las masas, pero no es el punto. Lo único que podemos, digamos, hacer como teóricos es, insisto, señalar ciertas salidas falsas que no se pueden tomar, pero lo positivo siempre va a venir desde abajo, desde la lucha misma en las calles, en la cotidianidad, etcétera. No solamente las grandes luchas revolucionarias, ¿no?, que desembocan, no sé, en el derrocamiento de un gobierno, también esas luchas cotidianas, ¿no? Esos pequeños resistencias, que no son tan pequeñas, ¿no?, como de esta mujer, ¿se acuerdan? En Estados Unidos, que en los 50 se negó, mujer negra, que se negó a dejar su asiento y en su castigo, etcétera, etcétera, desembocó toda una lucha antirracista fuertísima en Estados Unidos, etcétera. Esas luchas también, las pequeñas, que insisto que en verdad solo parecen ser pequeñas, pero no lo son, eso es lo que de alguna manera es un dejar participar. Y yo creo que más no podemos ser, como teóricos solo podemos dar algunas ideas, insisto, cómo evitar errores, pero la teoría, insisto, como materialista uno no puede ser el guía.
¿no? La guía, digamos, viene en la praxis misma. Ahí Marx es muy optimista, igual que la teoría crítica. Aunque ellos su optimismo lo esconden más que Marx, pero están convencidos que la humanidad tiene la capacidad de vivir sin capitalismo. Lo hemos hecho la mayor parte de nuestra existencia. No, el 99% de su tiempo la humanidad ha existido, incluso sin represión. Bueno, esto indica, por lo menos todos los estudios arqueológicos serios, no solo los últimos 6.000 años, que no es nada, había represión. Todo lo indica que lo anteriormente no había una sociedad mucho más solidaria y menos patriarcal, etc. Entonces, en ese sentido, no hay que preocuparnos tanto. Yo creo que es como una ilusión que los 6.000 años representan lo humano. Esto no es así, ¿no? Estos 6.000 años represivos son una pequeña, digamos, extravagancia que creo que va a ser relativamente fácil dejarla atrás. Yo estoy convencido de esto, siempre me lo imagino, el Museo de la Historia, una vez después del capitalismo, estoy seguro en 300 de salas va a ser una muy pequeña sobre el capitalismo. A lo mejor nadie va a entrar, o algunos, digamos, muy así de clavados, van a decir, qué raro. Porque la humanidad 200, 300, no sé cuántos años, esperemos que no sean más, no aguantó esta estupidez, ¿no? Pero obviamente es una total extravagancia que yo estoy seguro que es fácil salir, lo único que hay que hacer es detenerlo, ¿no? Detener la participación. En ese sentido, por un lado parece un círculo dificilísimo de romper, pero a la vez, una vez habiéndolo hecho, estoy seguro que todos nos vamos a preguntar por qué no lo hicimos antes, ¿no? En el fondo es facilísimo. Creo que esta también es la postura de Marx y en el fondo también la teoría crítica. Nunca ha sido tan fácil como hoy romper con lo existente, insisto, porque lo hacemos democráticamente todos desde abajo, y al mismo tiempo, claro, es cierto, lo que dices nunca ha sido tan difícil, porque es un círculo, pero insisto, es una dialéctica. Por un lado es totalmente cerrado, es cierto, y al mismo tiempo estamos a 1 milímetro de dar este paso, ¿no? Yo creo que hay que entender esta dialéctica, por eso sobre lo que dijo Gustavo, ¿no? Y sobre lo otro de Epicuro, etc. Bueno, yo lo que quise decir ahí es, por ejemplo, Hegel dice ahí, Marx es muy diferente de Hegel en este punto, pero Hegel la producción de herramientas es superior a producción de comida, por ejemplo, porque la comida se consume, no sé, media hora, 2 horas, y es una comelona muy grande, máximo en 3, 4 horas, mientras una herramienta a veces se usa incluso por generaciones. Por esto Hegel dice que la herramienta es superior. Marx dice, y retomando Epicuro, el factor tiempo es irrelevante para la intensidad e importancia de un goce. Si algo se goza, aunque sea 20 generaciones una herramienta, este goce no es más importante que el goce momentáneo de una comida, no sé, de 2 horas o de 1 hora. El tiempo es un factor que solo desde el punto de vista de los represores es relevante. Desde el punto de vista de los que vivimos la vida, el tiempo, y todos lo sabemos, hay momentos en la vida que pueden durar a lo mejor 1 mes y pueden ser más importantes que el resto de la vida, para bien y para mal, ¿no? También experiencias terribles, a veces a lo mejor de 1 hora, que nos cambian la vida para siempre, o experiencias de una felicidad fuertísima de 1 hora, de 1 mes, tal vez de 1 año, que también nos forma para toda la vida. Todos sabemos eso, que el factor tiempo es irrelevante. Lo sabemos todos, y de todos modos nos caemos continuamente en este truco del hegelianismo, en el sentido, insisto, Marx lo ve críticamente, y por eso dije esto, la felicidad interna es una construcción que únicamente desde el punto de vista de los represores tiene sentido. Desde el punto de vista de los oprimidos, el tiempo no nos importa, la eternidad tampoco nos importa. La eternidad es un constructo de los opresores, lo que uno nos importa está feliz. Y si la felicidad dura 1 segundo o 1 millón de años, da exactamente lo mismo. Esa es un poco la postura de Epicuro, porque el concepto de tiempo es una construcción que no tiene relevancia para los oprimidos, solo para los que quieren aprovecharnos de nuestro trabajo muchas horas, para ellos sí tiene relevancia, un poco en ese sentido. Y en ese sentido Marx está más cercano, por ejemplo, a las posturas feministas, porque no es casual, ¿no? Que en nuestra sociedad no es por nada casual, que sobre todo trabajos que se ven como algo que cumple con goces de corta duración se dan más a mujeres, y goces, no sé, construir puentes que se usan 1000 años, etcétera, es más para hombres. Todo eso no es casual, no es una sola unidad ideológica que hay que romper, por supuesto, ¿no? Insisto, y el factor tiempo siempre es ahí no me metí en este tiempo en este tema iba a decir, porque voy a decir demasiado justo por las limitaciones del tiempo, pero esa es la idea, ¿no? El goce no se mide en tiempo, se mide de otra manera. A lo mejor que tanto me siento bien, etcétera, o que tanto sufro, ¿no? Como contraparte. Entonces, otro punto sería lo de las clases sociales y la lucha que preguntaste.
No quería ahorita con lo que dije, decía que las únicas luchas hoy en día válidas son las de indígenas, homosexuales, no sé, son los ejemplos que diste. No, al contrario, yo quería decir esta contraposición entre lucha de clases, lucha más abstracta, y luchas más concretas por ciertos grupos, esta contraposición es falsa. Aunque políticamente se entiende porque objetivamente en el movimiento comunista había a veces la falsa concentración sobre la cuestión abstracta de las clases. De todos modos, lo que quise decir, esta división entre la cuestión de las luchas por la igualdad abstracta y la lucha por la concreción como indígena, por ejemplo, es algo impuesto por la ideología burguesa, impuesto por la realidad burguesa y capitalista, y no hay que meternos en esa camisa de 11 varas. No es nuestro problema que ellos inventaron esta absurda contradicción entre lo abstracto y lo concreto. ¿No? Y esto tiene que ver con la destrucción de lo social que ha hecho el capitalismo. Como ya no un funcionamiento de la sociedad, pues esto nos dividen en individuos que supuestamente existen solos, que es un absurdo, eso no existe, y luego también en masas amorfas, que también es una construcción capitalista absurda, donde todos valemos igual, nada más cuentan las horas. Las dos son partes de la misma destrucción de la convivencia social solidaria, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí emerge el individuo, insisto, que es la construcción ideológica que no tiene ninguna base real, y también de ahí emerge la masa abstracta, que también no es ningún evento marxista o comunista, es un evento burgués, con su concepto absurdo de igualdad, que solo tiene sentido porque quieren explotarnos igualmente cada uno, nada más contando las horas con el reloj, ¿no? Y no pueden meterse en detalles. Pero todo eso no es nuestro problema. La izquierda no tenemos que comprar, ¿no? esta contradicción, ese es un poco el punto, ¿no? Y claro, es difícil hacerlo, lo sé, porque la realidad misma cotidiana en el capitalismo es así. Pues nos parece correcto, pero no, por eso dije, es falso. Es falso decir que somos o abstracto o concreto. Esta división es falsa. Aunque claro, ¿cómo resolverlo? Insisto, yo tampoco lo sé, pero voy a repetirme, profundamente convencido que esto va a ser juego de niños. Una vez destruido, como es juego de niños poner la pieza nueva en el motor, es juego de niños hacer una nueva sociedad. Estoy convencido que la experiencia humana de cientos de miles de años es suficiente para construir una sociedad armónica, solidaria, de un día al otro, si solo se quita esta nefasta construcción capitalista. Una vez que se quita, estoy totalmente seguro que la espontaneidad de la memoria colectiva, etcétera, dan suficiente para la construcción de una nueva sociedad. Ese es justo un cuento que nos venden los poderosos, que sin su maravillosa y sabia guía vamos a estar perdidos. Esa es una mentira más. Por supuesto que no los necesitamos. Por supuesto que no necesitamos sus sabios consejos, ¿no? Entonces, por supuesto que desde abajo se puede construir algo de un día al otro. Aquí en el DF lo han visto. Yo no estuve, pero en el terremoto todo el mundo lo cuenta esto. Una vez que desapareció el Estado, porque no sabían cómo reaccionar, la gente en cuestión de horas eran capaces de autoorganizarse para salvar vidas, para sacar gente de los edificios, etc. Todo el mundo lo cuenta. Y en experiencias parecidas, lo único que hizo el Estado de la clase alta es como mandar soldados porque no se roben nada de las tiendas, ¿no? Pero no, esto fue su aportación. Entonces, por supuesto, una capacidad de autoorganización que es inmensa y solo hay que dejarla trabajar, eso es lo único. Y nosotros, incluso los filósofos marxistas, ojalá que seamos superfluos en ese momento, ¿no? El marxismo solo es necesario, digamos, como, insisto, como elemento de destrucción de la falsa idea, ¿no? Otra es la gran diferencia también con Habermas y Honneth. Ellos sí piensan que aportan algo positivo. No hay ni que aportar nada, ¿no? Insisto, es una arrogancia pensar que solo porque estudiamos, no sé, 15, 20 años Marx y otros autores, sepamos más. Claro que no. Lo único que somos mejores a lo mejor es criticar la ideología dominante porque nos hemos formado en ella con más años y sabemos más sus sofisticaciones. Pero pues, digamos, por eso somos mejores para la destrucción. Esto sí, como desde adentro, eso es nuestro papel, meternos adentro y destruirlo desde adentro, ¿no? Por esto me metí yo también en la filosofía, no para mejorarla, sino para destruirla, desde adentro. Solo alguien que la conoce la puede destruir, pero una vez destruida lo positivo, estoy seguro, la misma gente lo va a poder hacer. Esto nosotros los filósofos no vamos a ser mejores solo por tener doctorados y estas cosas, ¿no? Entonces el doctorado mismo es parte de esta falsa división y todo es, digamos, puesto. Claro, uno se mete, insisto, para destruirlo con más ganas y con más capacidad, pero la parte positiva no viene de nosotros, o nosotros en dado caso como parte de la sociedad, ahí sí podemos participar, pero no como especialistas, ¿no? Este cuento de los especialistas creo que hay que olvidárselo, solo
especialistas en destrucción, eso sí, pero en construcción no creo que lo seamos. Y sobre Kowalkowski, ¿no? Claro, en verdad no he leído los 3 tomos que mencionas, sí sé un poco de él, pero sobre el concepto de revolución que mencionas, aunque a lo mejor hay un aspecto conservador en esto, él dice al mismo tiempo, un poco en referencia a lo que dije hace rato, de la gran revolución, estoy de acuerdo, el concepto de la gran revolución es efectivamente problemático porque es un concepto que viene falsamente de la Revolución Francesa. No hay como una falsa idea que tenemos que repetir lo que pasó en 1789 en París y otras ciudades francesas, nada más un poco más radical, ¿no? Un poco más anticapitalista. Y pienso como Benjamin, que en dado caso la revolución va a ser un proceso pequeño, digamos, insisto, sí tiene que abarcar todo, pero pequeño en el sentido que no tan heroico, no con los zapatas y vías y que después aparecen en sus caballos en los monumentos. Esos monumentos, la única función que tienen es hacernos sentirnos pequeños e inútiles. Es decir, yo nunca voy a ser como un Lenin, como un Zapata, como un Villa, etc. Yo soy un inútil, un débil, no voy a hacer nada. Y creo que hay que entender, y Benjamin pues se lo llama la débil fuerza mesiánica, que nosotros mismos desde abajo podemos hacer algo. No estamos ningún caballo para esto, ninguna gran revolución, no tomar ninguna Bastilla. Esta negación de participar la puede ser cualquiera desde abajo. Entonces el concepto de revolución debe ser uno mucho más radical, quiere decir mucho más cotidiano, mucho más relacionado directamente con nuestra propia participación o no participación en la vida capitalista. Que sé bien, claro, lo que sé, hay una contradicción, lo sé, porque si uno no participa, puede morir de hambre, ese es el pequeño detalle. Puesto, por supuesto, tiene que ser colectivo, ¿no? Y de golpe, de preferencia mundial, en un solo día. Eso, y hoy en día con el Internet, bueno, yo no soy muy fan del Internet, en verdad, pero podremos hacerlo por eso. No, si ya se usa tanto, ¿por qué no ponernos de acuerdo en qué día empezamos? Y claro, el chiste sería también la sorpresa. Por supuesto, debe ser sorpresivo, porque si no se prepara el otro lado también, pero insisto, y creo que la revolución comunista no debería llamarse así, ¿no? Porque nos remite demasiado directamente a la Revolución Francesa. Es algo sin héroes, no, sin, digamos, grandes proyectos, sin grandes propuestas, es simplemente la negación colectiva y masiva a participar un solo día más. Los que captaron esto un poco en el 94, ya voy a terminar, eran los zapatistas, ¿se acuerdan? Su frase principal era ya basta. No era vamos a hacer el mundo bonito en Chiapas, no. Era basta, hasta aquí llegamos, ya no vamos a participar. Y creo que esas son las verdaderas frases revolucionarias y hay muchos ejemplos de ello. Yo creo que en ese sentido una crítica al concepto de revolución podría ser interesante para hacer una verdadera revolución que a lo mejor tendría otro nombre. Bueno, y pues ahora la doctora Miriam Madrid. Yo, sí. Bueno, também são várias perguntas, não? O tempo avança, vou tentar condensar um pouco aqui as respostas. Não, sobre o parâmetro normativo, eu creio que o parâmetro normativo, justamente como o princípio da crítica imanente, não é que pensar no parâmetro normativo como algo que se extrai desde adentro, e seria, de hecho, ex negativo do hecho de que estás diagnosticando relações que eu he chamado de indiferença, seriam relações de no indiferença, não algo como uma consideração hacia as necessidades concretas, com a consciência de que as necessidades concretas tampouco se desvinculam completamente de sua interpretação abstracta, não, mientras estemos neste esquema de concreto abstracto. Obviamente, eu não tenho como dizer qual é o parâmetro normativo, suena como isto da liberdade social, desde que não se entenda, ou seja, aparece aí no texto, isto não seria possível, talvez, interpretar como liberdade social, isto da Associação de Homens Livres, aunque a dimensão intersubjetiva não aparece tão clara como talvez deveria, e Marx tampouco tem a intenção de estar entregando as imagens da sociedade futura, não? Então, só é fragmentária a coisa. Mas eu entenderia, não, isso de relações não indiferentes, não, se extrai desde lo negativo, como algo que tampouco chegaria em algum momento a uma reconciliação final, não? E, ao mesmo tempo, fora possível construir desde adentro, a lo mejor se vincula isso também com a questão da revolução. Eu também creio que é complicado pensar em uma única revolução que rompiera com todo de uma vez, apesar que se podem pensar em diferentes movimentos, incluso, ayer se estava falando daquela revolução, fazendo uma crítica, não, a revolução, eu não me acordo exatamente já quem, talvez com Elodie, alguém que havia talvez hecho uma pergunta, talvez algo assim, não? Não sei, bueno, de la questão da violência também, quando falou Natália, não? Eu creio, será? E
Pues se puede pensar también la revolución desde otro punto de vista. La revolución no es necesariamente violencia. Cuando habló Pablo Lasso también, la revolución se puede pensar desde Hannah Arendt como poder y no violencia, ¿no? Que sería la irrupción súbita de la acción común política, ¿no? Desde que yo creo, porque Hannah Arendt tiene esa alergia a las revoluciones sociales, no se tendría que pensar desde el punto de vista de ella, que desvaloriza las relaciones sociales frente a las políticas, pero yo creo también que tampoco tiene que ser un único movimiento que cambie todo de una vez. Tampoco puedo hacer comentarios sobre los 3 volúmenes porque tampoco los he leído, pero yo creo que sería eso, ¿no? La idea de una crítica interna, ¿no? Y de hecho, a veces suena lo que dice Stefan como, al final, muy diferente de lo mío, sino la falsedad absoluta, la destrucción absoluta, el Verblendungszusammenhang, ese contexto de obnubilación total, en que yo creo que es el aspecto menos dialéctico de la Escuela de Frankfurt, pero al mismo tiempo yo creo que hay una cosa en común, porque yo creo que al mismo tiempo tú dices, por ejemplo, destruir desde adentro, ¿no? Y de hecho es semejante a lo que estoy diciendo también de la crítica inmanente, pero es una destrucción que al mismo tiempo, si destruyes desde adentro, también estás en relación dialéctica con lo que estás negando, ¿no? Enfim, aí passando a lo de Bernardo, ¿no? Também tem que ver com o parâmetro normativo. Esta interpretação, ¿no? Que era de Gerardo de la Fuente, que é como em Wittgenstein, El Capital, que de repente há níveis e que se echa a escalera quando se passa ao nível seguinte, tampouco é uma interpretação dialéctica, lo que não tem que ser uma acusação a Wittgenstein, pero yo no creo en eso para la interpretación del Capital, que de repente pierde sentido la noción de fetichismo, ¿no? Yo creo que esto se mantiene, ¿no? Y se mantiene el vínculo también, si se entiende el fetichismo como relaciones, que era lo que yo estaba intentando hacer aquí, se mantiene también, ¿no? Cuando tú piensas en los otros puntos que son obvios en el Capital, la cuestión de la explotación a partir de la cuestión de la plusvalía, lo que hay que pensar es justamente, ¿no? Que la explotación, justamente, ¿por qué la explotación es mala? ¿No? Aparentemente la explotación es mala en sí misma, ¿no? Sí suena como mala en sí misma, pero si no tienes un criterio externo, tienes que decir cómo es que es posible que sea malo. Y se podría pensar, es porque justamente, ¿no? Son relaciones que no permiten, ¿no? Acceder a las necesidades concretas, es una indiferencia frente a las necesidades concretas de la persona explotada. Se pueden conectar los dos aspectos, me parece, ¿no? Entonces, sería algo así, ¿no? Claro que no se puede ignorar la cuestión de la explotación, pero yo diría, esto está inserido, al fin y al cabo, aunque no lo formule tan explícitamente Marx, pero hay una concepción de la vida buena por detrás de toda esta cuestión de la explotación, ¿no? Sobre la otra pregunta, si yo sé que, si la persona sabe, ¿no? Que está enajenada, si surge outro tipo de ideologia, não? Eu diria que se tu sabes que estás enajenado, haz uma crítica interna a tu própria enajenação. Ou seja, de lo que se trata é justamente, não? A enajenação tem que ver com que não te reconozcas, não? De maneira imediata, no lugar de tu trabalho, tu atividade de trabalho. Obviamente, não puedes cambiar todo a partir de uma crítica individual, não? Pero a questão está, se sabemos que há enajenação, hacer a crítica interna al hecho de que no nos reconozcamos en todo esto, ¿no? Y sería justamente un poco cambiar desde adentro también, ¿no? No sé si te contesto eso, pero no es que surge otra ideología, haces la crítica al momento que te das cuenta de que este es un contexto marcado por la enajenación, ¿no? Sería desde un punto de vista interno. Y pues básicamente esto también, yo creo que ya está un poco tarde, ¿no? Y pues termino aquí. Muchas gracias también por las preguntas, ¿no? Bien. Muchas gracias a nuestros presentadores y nuestra presentadora. Los esperamos a las 4:30 con la conferencia magistral de Toby Miller. Y bueno, ahora vamos a ocuparnos de cuestiones relativas a la reproducción material de la existencia, ¿no?